Muy buenas, soy Luis Encarnación, matrícula 2025-0663, perteneciente a la asignatura de Seguridad en Aplicaciones. Y en esta ocasión le voy a estar mostrando lo que es el entorno de API, como podemos ver aquí, en el cual vamos a estar explotando y consumiendo sus respectivas API mediante el transcurso de este laboratorio que está asociado con el OSWAP API Top 10, en este caso el 2019. Así que sin más, comencemos. Bien, entonces, para dar un poco de contexto, en este laboratorio vamos a estar explotando estas API a través de este entorno controlado. Aquí podemos ver el GitHub y ya para instalar este entorno podemos ir aquí, copiar lo que es el repositorio con git clone y aquí nos da los pasos para instalarlo. Esto se hace con Docker Compose. En caso de no tener Docker Compose o el mismo Docker, hay que instalarlo. Y es bueno recargar que el OSWAP actualmente se encuentra en lo que es el 2023, pero el API está hasta el 19 y muchas de las vulnerabilidades que están en el 2019 se presentan en el 2023, exceptuando algunas. Entonces vamos a proceder a lo que es la resolución de este laboratorio. Bien, entonces para la resolución de este laboratorio vamos a utilizar lo que es Postman y Pursuit. Postman nos va a ayudar a lo que es el consumo e interacción con cada una de las APIs de este top 10 y Pursuit nos va a permitir interceptar estas peticiones que va a realizar Postman para ver qué vulnerabilidades nos podemos aprovechar. Bien, entonces, para proseguir, una vez que tengamos nuestro laboratorio desplegado, por ejemplo, en mi caso es este, como podemos ver, nos da las distintas informaciones del laboratorio. Vamos a movernos, en este caso, a la carpeta que hemos clonado del repositorio, vamos a listar y vemos que tenemos una carpeta llamada Postman. Entonces vamos a movernos aquí y podemos ver que tenemos dos archivos que hay que importar en esto. Las colecciones donde tienen todas las requests que vamos a utilizar y las variables de entornos. Entonces vamos a dirigirnos a nuestro Postman y vamos a importarlas. Bien, entonces una vez importados ambos archivos, nos vamos a dirigir primero al archivo de variables de entornos y vamos a editar esto agregándole el puerto. Y con respecto a Bursuit, vamos a dirigirnos aquí y en este apartado de configuración vamos a ver en Proxy, vamos a activar esto. Y asimismo vamos aquí a lo que es Postman y en las configuraciones vamos a tener que tenerlo así por aquí y aquí llenar esta información para que coincida con Bursuit. Bien, entonces como primer tipo de API vulnerable tenemos lo que es el Broken Object Level Authorization, que esta API trata de que una vez autenticado en el sistema, o sea, identificado, vamos a poder acceder a los objetos o funcionalidades dentro de la API que nos pertenezcan y los que no, porque como única medida de seguridad este identifica en que tú tengas un usuario válido en el sistema, después no verifica la autorización. Vamos a ver más a fondo y a detalle esto en Postman. Podemos ver que como descripción de la API 1 nos da el nombre de la vulnerabilidad y aquí nos dice que nos podemos registrar nosotros mismos en el sistema como un usuario. ¿Eso es todo o hay algo más? Y vamos a comprobar esto. Bueno, aquí nos da esto, es decir, que no estamos aplicando lo que es la variable del entorno, vamos a aplicarla y como podemos ver nos lo resuelve lo que es el host. Entonces aquí en body vamos a llenar la información que nos requiere. Bien, entonces aquí en Bullswip, aquí en el HTTP History nos va a registrar todas las consultas. Podemos interceptarla, pero en este caso no es necesario. Entonces vamos a enviarlo y por aquí nos envía la respuesta. Lo mismo que si vamos aquí podemos ver lo que hemos enviado y lo que el sistema nos ha resuelto. Y ya tenemos un usuario válido. Bien, entonces aquí en GetUser podemos ver que aquí nos autollena lo que es el API ID. Y esto es porque aquí hay unos scripts que almacenan todo eso. Por ejemplo, podemos ver aquí que guarda lo que es la consulta, incluso con un token. Lo podemos ver cómo se van autollenando las variables del entorno. Muchas de las requests tienen scripts similares. Entonces, si vamos aquí a lo que es getUser y enviamos esto, vamos a ver que nos envía. By the way, podemos ver aquí el token de autorización que este requiere para consultar la información. También podemos hacer algo interesante. Por ejemplo, aquí, si copiamos esto y nos vamos al navegador a este sitio que es CyberChef, nos permite encodiar y decodiar según los tipos que hay aquí. En este caso es base 64 y si vamos aquí ponemos esto, podemos ver que el token que utiliza esto para identificarnos que estamos logueados tiene lo que es nuestro usuario y contraseña que hemos utilizado al momento de registrarnos. Bien, y aquí podemos ver en la segunda que nos trae la información del objeto 5. Pero ¿qué pasa si nosotros aquí enviamos esto a repeater? Vamos a ver. Entonces, si aquí nosotros empezamos a cambiar esto que es del usuario 5, que es nuestro usuario, a usuarios anteriores, podemos ver informaciones de estos usuarios hasta llegar al primero que tiene la flag de esta API.
Bien, incluso este tiene lo que es un Update User, que esto es un extra que nos va a permitir editar información acerca de usuarios que ya están identificados. Por ejemplo, vamos a editar la información del usuario 4, a ver qué nos da. Vamos a ver qué tiene. Y aquí vamos a ponerle otra cosa. Entonces, si aquí en Borsweb hacemos la consulta de nuevo, y como podemos ver, hemos actualizado la información de un usuario ajeno al de nosotros, demostrando otro alcance que tiene esta vulnerabilidad de API. Bien, entonces, como segunda vulnerabilidad de API, tenemos lo que es el Broken User Authentication. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API implementa de forma incorrecta mecanismos de autenticación, permitiendo que un atacante pueda comprometer cuentas, tokens o sesiones y hacerse pasar por otro usuario. Entonces, vamos a ver cómo esto se implementa aquí en nuestro entorno vulnerable. Bien, entonces, yendo aquí a la API, podemos ver que nos da el nombre de la vulnerabilidad de Broken Authentication y aquí podemos ver que nos dice una pista acerca de cómo resolver esta API. Podemos ver que nosotros no hemos visto las credenciales para esto, entonces ¿cómo nos vamos a loguear? Entonces también nos dice que hay algo en el folder de los recursos para nosotros, entonces vamos a chequear esto. Nos dirigimos al directorio de Big API y le damos a ls y vemos que aquí hay dentro un directorio que se llama recursos. Entonces nos movemos ahí, le damos ls y aquí vemos un directorio relacionado al API que estamos resolviendo. Entonces nos movemos aquí. Bien, y como podemos ver, nos dan originalmente este documento. Este yo lo he creado y le voy a explicar el por qué después, pero este no lo están ellos. Y si vemos, por ejemplo, las líneas que tiene este documento, podemos ver que tienen 1000 líneas y vamos a consultar el contenido de este. Entonces le damos a esto y vemos que son credenciales con el formato de correo, coma, contraseña. Y como vimos que son 1000 líneas, son 1000 usuarios. Entonces para esto vamos a utilizar lo que es PortSwap para intentar probar estas credenciales y ver qué usuario es correcto. Entonces para esto vamos aquí a User Login, vamos a Body y vamos aquí a insertar lo que es un email y una password de prueba. Entonces enviamos esto. Y como podemos ver, nos dice que no es autorizado. Vamos a ver esto aquí. Y como vemos, nos dice que el usuario o contraseña fue incorrecto. Entonces vamos aquí a mandar esto para el intruder. Y en el intruder, si le damos a auto, nos selecciona ambos campos. Y aquí vamos a seleccionar este tipo de ataque, Speechcore, para que intente al mismo tiempo con el usuario y la contraseña. Entonces aquí vamos a dirigirnos a lo que es este apartado de payload. Entonces aquí en el apartado de Payload seleccionamos la primera posición que es del correo, seleccionamos lista simple y vamos a cargar aquí lo que es el diccionario que nos ha proporcionado. Como estamos utilizando la versión Community de Borswood, este ataque va a durar mucho con el diccionario original. Por esto creé un diccionario más corto que contiene las credenciales correctas más cerca. Entonces vamos a ver cuántas líneas tiene y vemos que tiene 256. Bien, entonces aquí en lo que es el Payload Processing vamos a añadir uno y aquí vamos a seleccionar Match and Replace. Bien, entonces una vez aquí, para el email vamos a agregar coma, punto asterisco y símbolo de dólar. La coma es para decirle que va a empezar el match con el símbolo de la coma. El punto y asterisco son expresiones regulares que nos indica que a partir de la coma después seleccione todo y el símbolo de dólar nos dice hasta el final de la línea. Eso va a decir que la coma hasta el final de la línea lo va a reemplazar con nada para que solo nos quede aquí lo que es el email. Entonces le vamos a dar OK. Entonces aquí vamos a cambiar la segunda posición para la contraseña y vamos a hacer aquí lo mismo de añadir el diccionario. Y aquí con respecto a lo que es el payload processing, vamos a seleccionar Match and Replacing también. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Este primer símbolo indica el inicio de la línea. Estos símbolos indican que seleccione cualquier texto. Y por último, esto es una coma que indica que el match va a terminar en coma. Esto es para que seleccione el correo con todo y coma. Y aquí en Replace no ponemos nada para que literalmente elimine lo que es el correo y la coma. Entonces le damos OK. Y algo importante, hay que quitarle en ambos lo que es la URL encode. Entonces, sin más, vamos a empezar el ataque. Vemos que aquí va probando y como puse una versión corta del ataque, nos da aquí el usuario correcto. Vemos que si lo ordenamos con status, vemos que aquí nos da un status 200 que es successful y aquí nos da los errores. Podemos ver que con este vamos a darle aquí a repeater, este en específico, send to repeater
Y aquí, si lo enviamos, nos da el token que nos va a servir para la API. Entonces vamos a dirigirnos a Postman. Bien, entonces aquí en Postman vamos a reemplazar los campos de email y contraseña que hemos encontrado para ver qué resulta de esto. Bien, entonces con esto nos da el token, lo cual nos va a servir para utilizar este endpoint para ver detalles que utiliza el token que le hemos proporcionado a través de la request anterior. Entonces vamos a darle a send a ver qué pasa. Y como podemos ver, aquí nos da la información de todos los usuarios. Y aquí en este usuario en específico podemos ver la flag de esta API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable, en este top tenemos la número 3 llamada Excessive Data Exposure. Esta vulnerabilidad ocurre cuando la API devuelve más información de las necesarias en sus respuestas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, con una aplicación solo muestra parte de datos en la interfaz, pero del lado del servidor envía más información adicional que un atacante puede ver inspeccionando las respuestas de la API. Entonces vamos a ver esto más a detalle en Postman. Bien, entonces aquí podemos ver en la información de la API que nos dice que está todo ahí, que hay mucha información de datos, de desarrollo mostrándose, y también nos indica que hay una aplicación en el folder de recursos. Entonces vamos a movernos aquí, vamos a movernos al folder de recursos y vamos a movernos al folder de la API número 3. Y como podemos ver, tiene un APK. Para esto, utilizamos lo que es un emulador de teléfono, en nuestro caso Android Studio, donde instalamos la aplicación. También en Borsweb lo configuramos de la siguiente manera. Vamos a movernos aquí. Viene aquí en la configuración de Project. Vamos a añadir uno, que va a ser aquí en Beanport. Le vamos a poner el 8080 y aquí le vamos a poner All the Interfaces. Y como podemos ver, se nos agrega esta regla que va a escuchar por cualquier IP en el puerto 80. Entonces le ponemos esto por aquí. Y aquí Bolsweb va a interceptar todas las conexiones que vengan de cualquier origen. Bien, para finalizar, vamos a pegar este comando en nuestro terminal, lo cual le va a indicar al emulador cuál va a ser el HTTP proxy. En este caso le indicamos la IP de nuestra máquina virtual de Kali en lo que es el emulador y el puerto 8080. Entonces, esto va en conjunto a lo que configuramos aquí en Bolsweb. Bien, entonces aquí en lo que es Postman podemos ver que hay una request para crear un usuario, pero esto lo vamos a realizar ya en lo que es la aplicación desde el móvil. Entonces vamos a abrir la aplicación y vamos a proceder a realizar todo lo que nos pide. Bien, aquí vamos a poner la URL del entorno de API. En este caso no vamos a poner localhost porque este celular simula lo que es un host remoto a lo que es el servidor, entonces vamos a poner la IP de la Kali. Y aquí le ponemos el puerto que es 8000. Ya una vez aquí, vamos a crear una cuenta. Vamos a ponerle como usuario Luigi, en contraseña 1234 y en display name vamos a ponerle Luigi Encarnación. En Bursuit podemos ver también las requests de lo que estamos haciendo de manera gráfica, como podemos ver aquí. Entonces vamos a loguearnos con el usuario que hemos creado. Vemos que esta aplicación trata como de realizar posts. Aquí hay un post y aquí hay un comentario, entonces vamos a poner un comentario nosotros. LOL. Y vemos que para hacer el comentario nos pide la ubicación, vamos a permitírselo y como podemos ver se ha publicado. Algo importante es que hay que abrir la aplicación de ubicación para que funcione correctamente esto. Bien, entonces para continuar nos vamos a dirigir a Bullsuit y vamos a chequear lo que hemos hecho y las requests que ha generado. Por ejemplo, aquí está el post del comentario que hemos hecho y como podemos ver se manda al servidor nuestra ubicación e incluso el device ID. Y aquí podemos ver que hace un get para traer todos los comentarios y cargarlo el comentario que hemos hecho y podemos ver la información que está detrás del primer comentario e incluso claro lo que es el device ID, que aquí está la flag de esta API y la ubicación. Como podemos ver en la aplicación nos da esos detalles, pero aquí del lado del servidor sí, y en esto consiste esta vulnerabilidad de API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable en el setup tenemos la número 4 llamada Lack of Resources and Rate Limiting. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API no limita adecuadamente la cantidad de solicitudes o el consumo de recursos que un usuario puede realizar. Como consecuencia, un atacante puede abusar de la API para agotar sus recursos, degradar el servicio, dejarlo fuera de funcionamiento o incluso realizar ataques como fuerza bruta. Entonces vamos a ver más a detalle esta API en Postman. Bien, entonces aquí se nos indica el API que ellos creen que OTP es una buena manera de autenticación
y muy segura si se implementa correctamente. OTP es la manera de autenticación que requiere un código que se envía al número telefónico. Y vamos a ver por qué dice si se implementa correctamente. Aquí tenemos un número telefónico, vamos a ver. Entonces le damos a Send. Aquí intenta como hacer un login y aquí nos pide lo que es un mensaje OTP. Entonces vamos a enviar el mensaje OTP. Y aquí en Body se envía uno de prueba y podemos ver que nos dice que es inválido. Entonces vamos aquí y vamos a enviar esto al intruder. Entonces podemos seleccionar lo que es el texto para hacer el replace de lo que vamos a hacer de este ataque. Aquí en este caso lo voy a hacer auto. Y aquí en payload vamos a seleccionar numbers. Entonces vamos a poner que va a venir desde el 000 hasta el 9999, que son 10.000 combinaciones, como aquí lo dice, de mensajes OTP. Entonces, esta vulnerabilidad consiste en que sí, es una buena manera de autenticación, pero si yo puedo recorrer todos los códigos posibles, algún momento voy a obtener el número correcto y esto debería delimitar como buena práctica en que si ya hice varios intentos me bloqueé, pero en este caso no es así. Bien, entonces en este caso, como estamos en un laboratorio, lo voy a poner cerca del OTP code y más que estamos en la versión community de Buzzword, que es limitada en este tipo de ataques con respecto a la velocidad. Entonces, sin más, vamos a darle a Start. Y aquí incluso nos dice eso. Y como podemos ver, todos los mensajes que no corresponden al código correcto, aquí en la respuesta nos dice que inválido, menos en este que nos da aquí el código de status 200. Y si vemos aquí, el response nos da success y nos da la key. Entonces vamos a poner este código en Postman. Y como podemos ver aquí nos devuelve lo mismo que vimos en Buzzword. Y si le damos a Get Detail, aquí en Authorization Token nos aparece lo que es la key por los scripts que tienen configurado aquí. Y si aquí le damos a Send, podemos ver que nos da los detalles del usuario que hemos roto con fuerza bruta y nos da aquí en el last name lo que es la flag de esta API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable tenemos la número 5 de este top que se llama Broken Function Level Authorization. Esta vulnerabilidad ocurre cuando la API no verifica correctamente si un usuario tiene permiso para ejecutar una determinada función o acción. O sea, que aunque el usuario esté autenticado, puede acceder a funciones que deberían estar restringidas según su rol. Por ejemplo, un administrador, un empleado o un usuario común. Esta vulnerabilidad incluso es muy similar a la primera que nosotros vimos en el top, incluso con el nombre es literalmente el mismo, lo que cambia es aquí en esta posición, en vez de object, esta tiene function y de ahí viene su diferencia. Mientras que esta, uno puede ver usuarios que son objetos dentro de la API. En esta uno puede utilizar lo que son funciones completas. Entonces vamos a ver más sobre esta API en Postman. Bien, aquí no podemos registrar como un usuario o algo más. Y he escuchado que los logins de administrador se pueden obtener mediante diferentes rutas. Vamos a ver cómo realizamos esto. Vamos a registrar un usuario aquí. Por ejemplo, este tiene esta información. Vamos a ponerle Pedro. Vamos a ponerle así mismo test13. Y aquí esta información la vamos a dejar así. Entonces vamos a registrarnos para tener un token válido dentro de la API. Bien, una vez con esto, mediante los scripts va a generar aquí en getUser el token, vamos a ver exactamente. Y aquí podemos enviar esto para ver información del usuario. Entonces, aquí somos el usuario número 2. Si hacemos esto con el usuario número 1, vamos a ver. Como podemos ver, nos está forbidden, nos ha prohibido, porque solo podemos acceder a nuestro objeto, a nuestro usuario. Algo que aquí en la API lo veíamos vulnerable. Aquí está la diferencia. En vez de ver lo que es el usuario, vamos a literalmente utilizar la función. Entonces, aquí vamos a eliminar esto. Vamos a poner users, que esto sería la función de usuarios. Y como podemos ver, tenemos la información del usuario 1, que es administrador, y podemos ver la flag de esta API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable tenemos la número 6 de este top, llamada Mass Assignment. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API acepta y asigna automáticamente todos los campos enviados por el cliente a un objeto del servidor, lo cual es un error porque esto no valida cuáles campos pueden ser modificados y cuáles no. Y obtiene como resultado que un atacante pueda enviar campos ocultos o no previstos para cambiar información sensible. Entonces vamos a ver esto más a detalle a través de Postman. Bien, entonces aquí se nos da la información acerca de este reto. En este reto existe una tienda la cual se nos da la bienvenida, nos habla de su sistema de crédito que se nos va a otorgar en caso de que nos comportemos bien y indica que sus créditos son manejados de una manera súper segura. Entonces vamos a ver esto. Aquí vamos a crear un usuario, le vamos a poner. Bien, entonces vamos a mandar esta información. Se mandó esto
Entonces vamos a chequear en Bullsuit. Y como podemos ver, se refleja lo mismo que hemos ingresado. Aquí sí obtenemos el usuario. Entonces, como podemos ver, aquí se nos asigna el crédito que se nos ha hablado anteriormente. Entonces, vamos a probar qué pasa si aquí creando el usuario indicamos el crédito. Vamos a ver, le ponemos una coma y aquí ponemos el crédito. Y vamos a ponernos 10.000 y aquí vamos a crear otro usuario. Aquí se nos ha creado y si aquí le damos a obtener el usuario, que en este caso se está manejando automáticamente con el token de autenticación de este script que obtiene al crear el usuario, vamos a enviar. Y como podemos ver, exactamente se nos asigna el crédito que nosotros pusimos. Y aquí tenemos la flag que corresponde a esta API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable tenemos la número 7 que se llama Security Misconfiguration. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API o la infraestructura que la soporta está mal configurada, dejando expuestos servicios, funcionalidades o incluso información que un atacante puede aprovechar para comprometer el sistema. Esto no se trata de un error en el código de la API, sino de una configuración insegura del servidor, la aplicación o la base de datos e incluso los mismos servicios asociados a estos. Entonces vamos a ver esto más a detalle en Postman. Bien, entonces podemos ver aquí que en el reto de la API nos da un mensaje que dice, hey, esto es una API, ¿verdad? Entonces nosotros estamos esperando un Cross Origin Request que está asociado a lo que es el Cross Origin Resources Sharing. Esto tiene que ver en que yo pueda poner que mi API pueda recibir solicitudes de sitios ajenos al sitio que pertenece a esta API y que estos puedan consultar e incluso consumir los recursos de esta API. Esto suena bien. El problema es que cuando nosotros no tenemos límite de esto y vamos a verlo con respecto a este reto. Y aquí dice, vamos a esperar que trabaje bien. Entonces vamos aquí a crear un usuario. Vamos a ponerle aquí Matías y aquí de contraseña 1234. Aquí mediante los scripts se van a guardar las variables del entorno para la siguiente solicitud. Aquí nos vamos a loguear. Se utiliza el token. Aquí se ha logueado. Y aquí vamos a darle a GetKey. Esto de GetKey lo vamos a consultar aquí en Pursuit. Vamos a darle aquí, vamos a enviarlo al repeater. Aquí podemos ver que se envía esto y a través de lo que es la cookie nos da el usuario, la contraseña y la authentication key. Y aquí podemos ver estos dos parámetros que aquí es donde viene la misconfiguration, porque aquí permite cualquier origen pueda acceder a esta API y le da acceso a que el origen utilice las credenciales del usuario en esta API. O sea, va a utilizar el usuario, contraseña y la authentication key. Vamos a ver, por ejemplo, si aquí ponemos origin, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, como sitio. Vamos a simular que yo tengo un sitio malicioso que se llame así. Aquí podemos poner cualquier origen y lo enviamos. Vemos que aquí nos da la flag y aquí se pone como origen esto. Entonces, ¿cuál es el error de esta configuración? Que por ejemplo, si yo tengo en mi sitio que puse aquí, que es dique confiable, se llama Evil, para poner un ejemplo sencillo, un cross-site scripting, un XSS que ejecuta código JavaScript, yo puedo poner que dentro de ese código malicioso, de ese tipo de ataque, consulte la API y pueda realizar acciones maliciosas utilizando la credencial de un usuario legítimo. Entonces aquí está el problema. Y aquí podemos ver ya para terminar lo que es la flag de esta API. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable, en este top tenemos la número 8 llamada injection. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API utiliza datos proporcionados por el usuario sin validarlos o sanitizarlos correctamente, permitiendo que un atacante pueda insertar comandos o consultas maliciosas en el servidor que ejecuta. Las inyecciones pueden afectar distintos componentes del sistema como base de datos, sistema operativo, servidores de LDAP o motores no SQL. La más conocida y la que en este caso vamos a comprobar es la de inyección de SQL o SQL Injection. Entonces vamos a ver esto más a profundidad en Postman. Bien, entonces aquí tenemos la información acerca de este reto de API y dice que piensa que no va a poder obtener las credenciales para esto, pero que nosotros podemos intentar loguearnos. Entonces aquí tenemos un login, pero no tenemos un usuario correcto. Entonces vamos a probar test y aquí vamos a probar test. Entonces si lo enviamos, nos da falso. Incluso aquí en lo que es Pulseweb podemos ver lo que es la request. Entonces vamos a mandar esto para el repeater. Y aquí podemos intentar hacer SQL injection. Uno de los más sencillos es este. Esto lo que aprovecha son la sintaxis y la manera de consultar de SQL. Por ejemplo, este cierra lo que es la consulta actual y le pone 1 igual a 1 y 1 igual a 1 es correcto. Entonces, al dar correcto y comentar todo lo demás, te va a decir si el usuario es test o 1 igual a 1, o sea, o verdadero, literalmente, o sí o siempre va a entrar al sistema. Entonces, vamos a probar esto. Vamos a enviarlo. Y como podemos ver, nos da successful y nos da la clave de autenticación. Vamos a repetir esto mismo en Postman. Bien, entonces aquí si le damos a Get Secret, aquí se va a almacenar lo que es el token que hemos obtenido anteriormente. Entonces si le damos
aquí a Send, vemos que obtenemos el usuario admin y la flag de este reto. Bien, entonces como siguiente tipo de API vulnerable tenemos la número 9 de este top que se llama Improper Assets Management. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una organización no administra correctamente sus activos de API, como versiones antiguas, endpoints olvidados, entornos de prueba o documentación expuestas. Estos activos pueden permanecer accesibles en el Internet y convertirse en un punto de entrada para un atacante. Con frecuencia, por ejemplo, muchas empresas desarrollan versiones nuevas de su API, por ejemplo, versiones 2 o versiones 3 que mejoran el funcionamiento y la seguridad de la versión 1 de esa misma API, pero nunca desactivan la API versión 1, que contiene vulnerabilidades que ya se corrigieron en posteriores versiones. Pero al no desactivarla, un atacante puede entrar y darle por ahí al sistema. Entonces vamos a ver más sobre este tipo de vulnerabilidad en Postman. Bien, entonces aquí podemos ver la información acerca del reto. Aquí nos dice que tiene buenas noticias y ha lanzado la versión 2 de su API. E incluso aquí nos habla solo de la versión 2, que tiene un login. Entonces vamos a probar ese login. Si intentamos esto, vamos a intentar hacer un ataque que hemos hecho anteriormente. Me parece que es en la API, vamos a ver por aquí. Esta misma, la 4. Entonces aquí vamos a realizar lo mismo con el ping. Entonces vamos a enviar esto. Entonces aquí en el servidor vamos a enviar esto al intruder. Bien, entonces aquí en nuestro intruder vamos a seleccionar el contenido del pin y una vez seleccionado vamos aquí en position a añadirle para manipular esto en el payload. Vamos a seleccionar números y aquí vamos a poner desde 000 hasta 9999. Lo que va a hacer que va a tener un rango de 10.000 combinaciones para probar y sacar el pin correcto. Entonces vamos a enviar esto. Como podemos ver, las primeras solicitudes se envían y después el servidor nos bloquea. Ellos han solucionado este tipo de ataque mediante esta versión. Pero se nos ocurre entonces, vamos a probar a ver si la versión número 1 sigue viva en el sistema. Vamos a cerrar esto, discard, y aquí en vez de versión 2 vamos a poner versión 1. Entonces vamos a enviar esto y vemos que todas las solicitudes se mandan correctamente. Entonces si dejamos este ataque, fácilmente podemos encontrar el pin correcto. En este caso yo lo voy a parar. Y en este caso, como estamos en un laboratorio para demostrar lo que es este ataque, lo voy a poner cerca de lo que es el pin. Entonces le damos aquí a Start y aquí va a empezar a buscar. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, esta que nos da una longitud de 234. Por ejemplo, aquí en Response podemos ver que solo nos da eso. Entonces es decir, que todas las que nos da esto tienen la misma longitud. Entonces vamos a ver si la correcta cambia la longitud. Entonces aquí filtramos por eso. Y ahora que encontramos una que tiene una longitud diferente a todas las demás. Entonces si consultamos aquí en Response podemos ver que tenemos exactamente lo que es el usuario y aquí la flag en el campo de Account Balance, haciendo referencia a que pudimos obtener la flag de esta API. Si ponemos este código en Postman 1655, vemos que obtenemos la misma información que vimos en Buzzword. Bien, entonces como último tipo de API vulnerable tenemos la número 10 llamada Insufficient Logging and Monitoring. Esta vulnerabilidad ocurre cuando una API no registra ni monitorea adecuadamente las actividades que ocurren en el sistema, o sea que no genera ningún tipo de log. Como consecuencia, los ataques pueden pasar desapercibidos durante mucho tiempo, dificultando su detección, investigación y respuesta. Aunque una API tenga buenas medidas de seguridad, hay que prestarle mucha atención a esta vulnerabilidad porque si no se registran los eventos importantes será muy difícil identificar cuándo ocurrió el ataque, qué recursos fueron afectados o quién fue el responsable. Entonces, sin más, vamos a ver esta API en Postman. Bien, entonces con respecto a la información acerca de este reto de API, podemos ver que nos habla de que nada ha sido registrado ni monitoreado, que nosotros los hemos descubierto. Es decir, que todas las vulnerabilidades que hemos testeado a través de este laboratorio no han sido ni registradas ni monitoreadas. Y por esto aquí nos dan la flag directamente. Esa vulnerabilidad de API no corresponde a lo que es un error de código o de configuración. Es más ya de crear conciencia porque si nosotros no registramos nada de lo que ocurre en el sistema, nunca vamos a descubrir posibles fallas. Entonces, por eso nos dan la flag aquí y nos dicen, hey, nosotros no hemos guardado log ni hemos monitoreado ninguna de las requests que tú has estado enviando. Y dice that's on me. O sea que eso ya es problema de ellos y aquí nos dan la flag como tal. Entonces ya con esta flag damos como terminada esta API. Bien, entonces hasta aquí la resolución de este laboratorio. Espero que esta información haya sido útil. Gracias por su atención y hasta la próxima.